La palabra Dios Todopoderoso en hebreo es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Hermanos, nuestro Dios no es como el Dios de muchas gentes. Es el Dios Todopoderoso. Y esperar en ese Dios Todopoderoso no es fácil, mis hermanos. Esperar es una de las experiencias más difíciles en la vida del ser humano. Y el cristiano tampoco escapa de esta situación, de esa espera. Hoy estamos en un tiempo, vivimos un tiempo cuando en la sociedad moderna que nos encontramos, la gente quiere todas las cosas rápidas, ¿cierto o no? Está la famosa fast food, la comida rápida. La gente va en su carro, se estaciona en tal restaurante por la ventanilla, da su pedido y quizá en 1 o 2 minutos ya le entregan, se va, ya tiene su comida rápido. Hoy también la gente ya por no perder tiempo quiere todo rápido, por falta de tiempo compra ciertas comidas ya preparadas, la lleva a su casa, las mete al microwave o al microondas y ya está rápido. Estamos en una sociedad donde todo es rápido, todo es rápido. Hoy también tenemos el internet. Si usted quiere un internet rápido, tiene que pagar más. Hay un internet que es lento, pero hay que pagar menos. Y a veces la gente mejor prefiere pagar más por un internet más rápido que un internet que va a paso que de tortuga, ¿no? Nos encontramos en una sociedad que todo es rápido. Hoy en día para cualquier malestar, una pastilla, una cápsula, para dormir, para el dolor y para esto, la cápsula rápida se le quitó. Pero esa no es la solución, mis hermanos. Pero así el ser humano se va acostumbrando a obtener todas las cosas o la mayor parte de las cosas como rápido. Esa es la condición de nuestra sociedad moderna. Pero el Hijo de Dios, debemos saber la gran importancia de la escuela de la espera en Dios. Debe ser una vida de una total dependencia y una total confianza en saber esperar pacientemente el tiempo perfecto de Dios. Marta y María, ¿qué le dijeron a Jesús cuando llegó y su hermano tenía 4 días en la tumba ya? En otras palabras, le dijeron, Señor, ¿llegaste qué? Llegaste tarde. Ya son 4 días y huele feo, no te queremos llevar allá. Lleven, por favor. No, no te queremos llevar. Huele feo ya. 4 días. Ya mejor, Señor, no hubieras llegado. Llegaste demasiado tarde. Pero hermanos, cuán importante es saber y comprender y analizar que para Dios nunca es tarde. Nunca de los nunca será tarde. Para mí sí, porque me falta esperar pacientemente en el Señor. Para mí será tarde. Por eso es muy necesario poder reflexionar sobre la importancia de esa escuela que todos tenemos que pasar. Aquí los que estamos aquí, todos tenemos situaciones. X o Y tenemos. Y tenemos que esperar en Dios. Y esto no es opcional, es un sí y un sí. Es totalmente necesario. Todo cristiano, sin excepción, tendremos momentos más difíciles que los que hoy pasamos. Hoy es una preparación para lo que viene. Y si hoy sabemos esperar en Dios, el mañana enfrentaremos las pruebas que vendrán con esa experiencia que ya Dios nos ha hecho pasar y transitar en este mundo. Por eso, todo cristiano tenemos que aprender en esa escuela, mis hermanos. Esto va a permitir que sea un proceso en nuestra vida. No aprendemos de la noche a la mañana, ¿verdad? Esperar. Apenas supe que como hubo ese congreso juvenil allá en Filadelfia y fueron mis hijos, fue también Beatriz y
muchos jóvenes, y una pareja de jóvenes, dos muchachitas de Houston, por nevadas que hubo, su vuelo se canceló. Y tuvieron que esperar el día siguiente y llegaron al aeropuerto, o creo que ahí las dejaron, algo así. El asunto es que desde la mañana y tenían que esperar hasta las 10 de la noche salir. Imagínense cuántas horas esperar dos jovencitas en el aeropuerto de Filadelfia, desde la mañana hasta las 10 de la noche. Tendría tiempo para conocer todo ese aeropuerto, ¿no? Porque eran muchas horas de espera, pero no había más. Hay circunstancias que no se puede hacer más, y es que esperar, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios tiene lecciones que nosotros, tú y yo, tenemos que aprender cada día para lo que viene mañana. Es una preparación en la espera con Dios. ¿Qué dijo Jeremías en el libro interesante de las Lamentaciones? Lamentaciones capítulo 3, en su versículo 24. Lamentaciones 3:24 dice: mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dice la versión moderna, mi porción, ¿no? Mi porción es Jehová. Hermano, ¿qué es una porción? Es interesante investigar cada palabra en cierto momento, ¿no? ¿Qué es una porción? Dice, mi porción es Jehová. Una porción es una herencia o es también una parte asignada para ti. Lo que Dios va a asignar, lo que Dios te va a dar, es esa porción, esa parte que tú necesitas. Y yo necesito esa porción porque debo ¿qué? Aprender a esperar en la misericordia y en el poder de Dios. La pregunta es, ¿estamos esperando lo mejor de Dios o lo peor de Dios en las circunstancias? Y debemos esperar que en cada circunstancia que tenemos que esperar, lo mejor de Dios, hermanos. No lo peor de Dios. No, eso no debe ser así. ¿Qué es lo que pasa con una persona? Le saben que usted tiene un tumor y se ve que hay que hacerle una biopsia. Y le hacen la biopsia y le dan un tiempo para darle resultados. ¿Cómo es esa espera de esa persona? Y si es un cáncer maligno, y ya la mente empieza a pensar que lo mejor. No, hermanos, empieza a pensar lo peor. Vean cómo en la mente humana, cómo el diablo se mete a la mente cuando damos cabida y empieza la mente a pensar lo peor que me puede pasar de ese diagnóstico, de la biopsia que me hicieron y de los resultados que voy a obtener. Y ya empieza y se me muero y mis hijos y empieza a formar un castillo en el aire ya con miedo. Vean la mente hacia dónde nos lleva a ese cauce, a un cauce de lo peor que pueda pasar. En lugar que se enfocara, bueno, va a salir bien con el favor de Dios, yo sé que no va a hacer nada. Qué bueno que fuera así, pero ven cómo la mente nos puede destruir o nos puede ayudar. Depende el enfoque, la línea que le demos a ese pensamiento que está formando en nuestro cerebro. Por eso, ¿estamos esperando a Dios, esperando lo mejor o esperando lo peor? Y queremos que esperemos siempre que lo mejor de Dios, porque Dios siempre da lo mejor, mis hermanos, o da lo peor Dios. Dios siempre da lo mejor y tenemos que estar 100% seguros. Dios nunca te va a dar cosas peores, te va a dar lo mejor. Porque es un Padre de amor, de misericordia. Jesús dijo que en este caso, qué buen padre, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente. O si le pide un pan, ¿a poco le va a dar una piedra? Claro que no. Es un Padre terrenal. Cuanto más el Padre Celestial promete dar lo mejor
de lo mejor. Es una realidad, pero depende que yo confíe en mi Padre Celestial. Esa es la parte fundamental que yo debo considerar. Hay un dicho común y muy común en el mundo hispano, pero que no debe hallar cabida en el mundo cristiano. ¿Saben cuál es este dicho? El que espera, desespera. Ese en México es muy común. El que espera, desespera. Pero para el cristiano no debe caber que este dicho, sino que el que espera debe seguir ¿qué? Esperando, ¿no? Esa debe ser la consigna y el avance de cada hijo y de cada hija de Dios. Esperar como la viuda ante el juez injusto. Esperó, pero iba, regresaba, la despachaba, regresaba, volvía otra vez y esa mujer no dejó, porque ¿a dónde enfocó su pensamiento? Que vendría lo mejor del juez. Estaría insistiéndole y esperaba lo mejor del juez. ¿Y qué era lo mejor del juez? Que él hiciera justicia de su adversario, ¿verdad? Y claro, sabemos con toda seguridad de que Dios no es un juez injusto, pero sí Dios es un juez que quiere probar que nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Y por eso Dios determina o permite circunstancias a mi vida y a tu vida. Por eso consideremos al profeta Isaías en su declaración interesante en el capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13, que dice: porque yo Jehová soy tu Dios, que te toma de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Mis hermanos, cada palabra de Dios, cada promesa de la palabra de Dios es una palabra ¿de qué? De seguridad. Es una palabra de confianza para que nuestra fe no divague, como dice Santiago 1, no seamos como las olas del mar. La ola del mar no tiene estabilidad, mis hermanos. Llega a la orilla y se regresa. Llega a la orilla y se regresa, lo que le llaman el flujo y el reflujo. Así que el mar no tiene estabilidad, sus olas. Se mueven constantemente día y noche, día y noche. Y Dios no quiere que nuestra fe, nuestra confianza sea como las olas del mar. Que haya una firmeza, una sólida confianza firme en las promesas de Dios. De que Dios a su tiempo va a dar, ¿qué dijimos? Lo mejor de Él. Lo mejor de Él lo va a conceder. Porque Él es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Él te va a ayudar, Él me va a ayudar. Él te toma de tu mano derecha y te va a encaminar por ese camino de seguridad y ese camino de confianza en tu vida y en mi vida. Hermanos, hay una historia interesante también con un mensaje interesante o importante en el libro de los Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, en su versículo 11. 17:11 de versículo 12, dije 11, ¿verdad? Es el 12, versículo 12 del capítulo 17, 12. Y ella respondió: vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de ¿qué? Un puñado de harina
tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botella. Y ahora cogía 2 cerrojas para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y después muramos. Hermanos, ¿cuál era la expectativa de esta pobre viuda de Sarepta? ¿Cuál era su expectativa? ¿Qué esperaba ella? ¿Lo mejor o lo peor? Esperaba lo peor, no lo que fuera lo peor esperaba. ¿Y qué esperaba ella? ¿Vivir o morir? Morir. Solo tengo este poquito de harina, este poquito de aceite, y voy a preparar esa torta para mi hijo y para mí, y después de eso moriremos de hambre. Hermanos, esa era su expectativa. Pensaba lo peor que vendría para ella y para su hijo. Pero fue por esta prueba que le dijo el profeta Elías: ok, prepáratelo y después me lo das a mí. ¿Qué le dijo? Hazme primero a mí la torta. Hermano, parece como que desconsiderado, ¿verdad? Pareciera como el profeta Elías, como que fuera un hombre desconsiderado. Como yo como primero y usted después de mí. Pero estaba haciendo ¿qué? Probada la fe de esta viuda de Sarepta y también del hijo, ¿verdad? Ella no dijo, bueno, mira, mejor lo comemos nosotros, pues te damos, ¿no? Ella tuvo la fe porque ella, ¿verdad? Esta viuda sabía que este era un siervo de Dios y actuó por fe. Sin embargo, su expectativa era ¿qué? Después morir de hambre. Pensaba lo peor. Pero, ¿en qué tornó Dios la expectativa de la pobre viuda? En lo mejor, hermano. En lo mejor. Después, nunca le faltó, como conocemos la historia, nunca le faltó el aceite, ni le faltó ¿qué? La harina. Porque ella colocó su fe en Dios y Dios mandó lo mejor. Dios siempre manda lo mejor. Por eso aquí puede surgir una pregunta o interrogante para nosotros. ¿Qué expectativa yo tengo hoy? ¿Qué expectativa tienes tú? Fracaso o derrota, escasez o abundancia, salud o enfermedad. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es? ¿Qué significa esperar? La palabra esperanza viene de esa palabra. Esperanza, de esperar. De ahí nace la palabra esperanza, de esperar. Y esperanza o esperar es tener la plena confianza, la plena seguridad de que Dios va a dar siempre lo mejor para ti. Aunque se vea todo oscuro, lo que se vea, mis hermanos, el diablo nunca descansa y por eso hay que saber esperar pacientemente en Dios. Hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Dice el pensamiento: aprender a esperar en Dios es aprender a confiar en Él. Aun cuando no entendamos lo que está pasando o lo que Él está permitiendo. Esa es una seguridad. Es muy importante considerar la declaración que el patriarca Job anunció en su libro. Vamos al libro de Job, en su capítulo 13 y en su versículo 15. Todos conocemos que Job fue un personaje, hermanos, que fue el que más sufrió de los personajes bíblicos. Ni David, ni Salomón, ni Daniel, ni los jóvenes hebreos. Job fue una persona que perdió todo, excepto la vida, hermanos. Sus tierras, sus animales, sus hijos, finalmente la esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete.
Y ese hombre con esa sarna casi para morirse, fue lo único que le quedó, la vida, el aliento de la vida. Pero lo perdió todo, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Este hombre que por experiencia propia cruzó ese fuego terrible, un fuego cruzado. Job 13, versículo 15, primera parte. He aquí que aunque me matare, ¿qué cosa? En él esperaré. Porque hermano, Job pensaba que podía morir en cualquier momento, con esa sarna rascándose de pies a cabeza, sentado en ceniza, y se rascaba con ese tiesto de barro. Se da un poco de aliento rascándose, pero era algo terrible, hermanos. Y él pensaba que iba a morir. Pero dijo, aunque muriera, dice, ¿qué cosa dice? En él esperaré. Y en otro texto de Job también habla, dice que veré a mi Redentor cara a cara. Después de esta carne deshecha, mi piel deshecha, dice, veré a mi Redentor. Él confiaba que iba a ser resucitado y que vería a su Dios. Y por eso, aunque me matare, yo sigo esperando en él. Hermano, esa debe ser la consignia tuya y mía. Aunque me matare el Señor, pero yo siempre seguiré esperando en él. Vamos a avanzar. Siguiente parte, subtítulo, experimentando la espera en Dios. Sabemos que aparte de Job, hubo diferentes personajes que esperaron en Dios. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuántos años tuvo que esperar el patriarca Abraham desde que se le dio la promesa que él y su esposa Sara tendrían un hijo? ¿Saben cuántos años pasaron desde esa promesa hasta que vino Isaac? ¿Alguna vez han contado cuántos años esperó Abraham? Calculándole. ¿Cuánto creen? ¿10, 15, 20, 30 o más? Fueron exactamente, hermanos, 25 años. 25 años lo que Abraham tuvo que esperar. Pero en esa espera, ¿qué pasó con Abraham? Dejó de esperar. Exactamente a los 10 años de la promesa, no venía el hijo de la promesa, no se embarazaba Sara, y Sara fue la primera que se desesperó antes que él. Y que le dijo, mira, no nace, el hijo no viene, ya estoy envejeciendo, aquí tienes a mi sierva Agar. Tómala ella y que ella te dé el hijo. Y Abraham, dicen por ahí, ni tardo ni perezoso, rápidamente aceptó la oferta de su mujer. Él tenía que seguir esperando la promesa de Dios, hermanos. Pero él dejó de esperar y viene ¿quién? Ismael. ¿Fue bendición para esa familia? No, tienes pues que correr a Agar y a Ismael, y era su hijo, y tienes que correrlos, ¿verdad? Conocemos la historia nosotros de este patriarca. Así que Abraham, por no saber esperar, hermanos, hasta hoy, ¿quiénes son enemigos hasta hoy? ¿Qué razas? Los árabes que son de Ismael, ¿con quiénes? Con los judíos que son de Isaac. Vean lo que puede ocasionar el no esperar pacientemente en la mano de Dios en lo mejor que Él puede dar. Y Abraham y Sara no esperaron y se adelantaron. Hermano, cuán peligro es cuando nos adelantamos en esa espera de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada por muchos movimientos que hagamos. Confiar en el que está ahí arriba. Y el que mueve todas las teclas de este mundo, el que tiene toda la autoridad. Por eso, ¿cómo dijimos que se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Esperando en el Dios ¿qué? Todopoderoso. Esperando en el Dios Todopoderoso. Dios tiene 3 características: omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente, que todo lo sabe, conoce nuestros pensamientos.
omnipresente que está en todas partes, omnipotente que todo lo puede. Nada hay que Dios no pueda hacer, mis hermanos. Bueno, ¿saben qué es? Hay algo que Dios no puede hacer, hay algo que no puede hacer. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. Y Dios no puede salvarte si tú no quieres salvarte tampoco. Dios no lo puede hacer si tú no quieres. Porque la salvación es voluntad y debe nacer en tu corazón, de mi corazón. Dios no me obliga a salvarme, me invita por amor a salvarme, pero de mí depende que yo me ponga en sus manos, espere en Él, en la transformación de mi carácter. Que ahí también tenemos otra parte con la cual luchamos. Hay que esperar pacientemente y con la fe que voy a cambiar. Dios tiene el poder, debo rendirme y esperamos también en esa transformación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Carácter de Cristo en nosotros, pasaporte al cielo. Así que, hermanos, tenemos que esperar también en esa transformación, esperar en la venida de Cristo. No desesperarnos, esperar pacientemente en lo que Dios va a obrar. También tenemos otro personaje que tuvo que esperar muchos años. José en Egipto. Ya de por sí sus hermanos no los querían, ¿verdad? Más que para Jacob, cuando le regaló la túnica de colores, más. Y los sueños que tuvo, más lo odiaban a José. Y por eso lo querían matar. ¿Y quién lo defendió que no lo mataran de los hermanos? ¿Se recuerdan? Pues fue el hermano mayor que se llamó ¿cómo? Rubén. No, dice, no hagan tal maldad. Y bueno, ¿qué es lo que hacen? Hacen un foso, lo meten allí y en cierto momento ahí estaba. Y Rubén salió, fue no sé a dónde, y en ese instante, en la ausencia de Rubén, pasan los ismaelitas, comerciantes que iban a Egipto y lo venden. ¿Por cuánto lo vendieron? 20 piezas de plata. 20. Y cuando llega Rubén, ¿y dónde está José, el que estaba en el hueco ahí? No, pues si ya lo vendimos, lo sacamos un beneficio. ¿Pero cómo? Y se molestó bastante Rubén, pero ya estaba, lo hecho estaba ya hecho, ¿no? Y el pobre José, hermanos, quiero imaginarme lo que sintió José cuando sus hermanos le pagan, a ellos les pagan los ismaelitas y a él quizá lo encadenan y se lo llevan como un esclavo a ese Egipto. A la distancia se alejaba de sus hermanos que primero lo querían matar, ahora lo estaban vendiendo. Llega a Egipto, lo compra Potifar, un trabajador del faraón, y ahí Dios bendijo a José, pero ahí la mujer levanta el falso, ahora va a la cárcel allá y de un revés a otro revés. Pero José esperaba en Dios. Pero fue duro cuando aquel copero que le contó el sueño y le dijo el copero, soñé que tenía 3 copas en la mano y le entregaba al faraón y bueno, le cuenta el sueño. Dice, bueno, en 3 días te reintegrará Faraón a la corte y le darás la copa otra vez al Faraón. Y llegan los 3 días y antes de que saquen al copero, ¿qué le dice José al copero? Acuérdate de mí, de lo que yo hice cuando estén con Faraón, para que me saque de aquí, ¿no? Hermanos, pero llegó el copero allá y se le olvidó de José totalmente. Y José esperando y pasaba un año, otro año, hasta que cuando Faraón tiene el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, y el copero, ¡ay, pero qué ingrato soy! ¿Cómo es posible que me olvidé de José de la cárcel? Y es cuando ahora que lo traen. Y todos conocemos la historia, es el segundo de Faraón. Pero hermano, él esperó en Dios y Dios lo llevó a hacer algo grande. Cuando tú y yo esperamos en Dios, también esperaremos lo mejor, lo grande que Dios va a proveer o a derramar sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cuánto tiempo tuvo el paralítico de Betesda esperando que alguien lo llevase al estanque para ser sano? ¿Cuántos años tardó esperando?
y esperando y esperando. 38 años, hermano, el paralítico del estanque de Betesda, 38 años. Cuando dice que bajaba un ángel y revolvía las aguas, el primero que entraba, ¿qué pasaba? Se sanaba. Y cuando veía eso, y él pues paralítico, quizá arrastrándose allí, ¿verdad? Ya otro le ganaba. ¿Cuántos años allí él esperando la sanidad? Pero ¿perdía la esperanza, hermano? No, él seguía allí. Él pudo haber sido a su casa, ¿no? Pero seguía cerca del estanque para algún día, en algún año, que ser sanado. Y el día que llegó ni lo esperaba. Cuando llega Jesús, no le dijo, ver, yo te voy a llevar al estanque para que te metas. No, le dio una orden. Levántate. Creyó por fe. Y la fe se activó y ese hombre se levantó. Mis hermanos, pero esperó 38 años. La sanidad. Pero finalmente llegó la sanidad. En el momento, ¿por qué no fue a los 35, a los 30, a los 20? Es que el tiempo de Dios, mis hermanos, es perfecto. Mi tiempo es imperfecto. Mi tiempo es ya, que sea ya. Pero no es. Dios no trabaja con tu tiempo. Él trabaja con su tiempo, que es el mejor. Por eso el salmista David experimentó también la espera en Dios. Vamos al Salmo 37, que es un salmo muy conocido entre nosotros. Versículos 4 y 5. Pon asimismo tu confianza en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. ¿Decimos amén? Amén, hermano. Él lo va a hacer, Él va a dar lo mejor, pero tenemos que esperar en su santa y divina voluntad. Nosotros solamente esperar ciegamente en su voluntad. Y Dios proveerá maravillosamente, mis hermanos. Quiero ya casi finalizar con una ilustración interesante. Dice, es la historia de un rey que condenó a muerte a un vasallo, a un siervo en la corte. Este hizo algo terrible y a este siervo lo condenó a muerte, a este súbdito de su reino. Y fue llamado ante la corte ahí para que él fuera ejecutado. Lo más seguro que le iban a cortar la cabeza, mis hermanos. Pero este hombre sentenciado, desesperado de que iba a morir, se atrevió a hablarle al rey y decirle o proponerle lo siguiente. ¿Y saben qué le iba a proponer este súbdito condenado a muerte por el rey? Lo que él iba a proponer, dijo, oiga su majestad, si usted permite que yo no muera y me dé vida, le prometo que en el término de un año, deme un año de vida por favor, y yo haré que su hermoso y principal caballo blanco, yo lo haga volar. Deme un año solamente y yo lo hago. Y el rey, bueno, pues, está bien. Eso no creo que sea, pero bueno, si pides eso, te lo voy a dar. Entonces, algunas amistades de este ex condenado a muerte fueron a hablar con él. Y le dijeron, oye, pero ¿qué propuesta le hiciste al rey? Eso es imposible que tú en un año hagas que un caballo vuela. ¿O tú crees que es posible? ¿Y qué creen que le contestó este súbdito del rey? Bueno, miren, un año es un año. En un año pueden pasar muchas cosas. En un año el rey puede morir y al morir ya se cancela la ejecución. O en un año el caballo puede morir también y ya no hay que hacerlo y se puede cancelar eso. O en un año puedo morir también.
por otra causa, ¿no? Así que dijo, durante un año pueden pasar muchas cosas. Hay un año completo por delante. Así que nosotros pensamos en la habilidad de este súbdito y la forma como él se lo ingenió, ¿verdad?, para que no muriese. Y él iba a esperar un año. Pero en esa espera, como hemos comentado, el rey podía morir o el caballo podía morir y eso se cancelaba, ¿no? Aquí podemos considerar, mis hermanos, dos cosas básicas. La primera, tenemos aquí esta lección, ¿verdad? Una tiene que ver con el tiempo, mis hermanos. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, complicadas, siempre conviene dar tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Hoy no podemos ver la solución, pero sí creemos en la respuesta de Dios. Y que Dios va a dar, ¿qué? Lo mejor. Lo mejor conforme a su voluntad. No conforme a voluntad. Él dará lo mejor conforme a su voluntad. El tiempo, dar tiempo al tiempo. La segunda lección que tenemos tiene que ver con la actitud ante las dificultades y ante las crisis que enfrentamos. Aunque la solución del hombre de la historia, lo que propuso al rey, parecía una locura. ¿Cómo que un caballo lo va a hacer volar? Eso parecía una locura, algo que imposible, algo imposible, ¿verdad? Pero su actitud podía ser cualquier cosa de este siervo, podía ser cualquier cosa, ¿verdad, Josito? Menos negativa. Él tenía esperanza, que en un año él esperaba y que el rey muriera o el caballo muriera. Él esperaba algo así, ¿verdad? Tenía un enfoque ¿qué? Positivo. Un enfoque positivo, no como la viuda de Sarepta, que su expectativa ¿cuál era? Era morir, pero este siervo, él esperaba vivir, ¿verdad? Tenía una expectativa positiva, ¿no? Entonces es importante, aunque la solución de él, pues no era fácil, pero un año era un año, así que su actitud era positiva, esperaba él lo mejor, no esperaba morir, sino que muriese el rey o el caballo, ¿no? Así que él tenía todas las de perder si pasaba ese año y no el rey no moría y el caballo no moría. Tenía todas las de perder, pero él esperaba en que ocurriera lo mejor para él, no lo peor. Y ahí tenemos que enfocar esta lección, hermano. Tenemos que esperar lo mejor de Dios para mí según su voluntad, no lo peor. Así que en nuestras crisis también es lo mismo, esperar lo mejor de Dios. Hay un momento adecuado para todo en la vida. Y Dios sabe cuándo y cómo deben suceder las cosas, porque nada es casualidad, nada es al azar. Como dice el mundo, ya era su suerte, por diferentes razones, era su suerte. La suerte no existe, hermano. Es Dios que lo permite. Por alguna razón, Dios permite las circunstancias. Así que muchas veces nos sentimos ansiosos y afligidos, ¿verdad? Porque nos cuesta asimilar lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando esperamos en Él, entonces Él trae paz al alma, como el texto que leímos en Isaías 41, dice, Él te toma tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. La ayuda de Dios nunca falla, hermano. A su tiempo llega, pero Él siempre promete que ayudar. Es una gran realidad. Y finalmente será bendición para los hijos de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a concluir con dos textos básicos de esta reflexión, de este sábado. Vamos al Salmo capítulo 27, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. Y dice así el Señor: hubiera yo desmayado
si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, ¿dónde tenemos que ver la bondad? ¿Dónde tenemos que ver su ayuda? ¿Dónde veremos lo mejor? Aquí en la tierra. Donde estamos hoy en la lucha, aquí tenemos que ver la bondad de Dios. Él aquí va a mostrar su bondad, aquí va a mostrar su ayuda, su apoyo. Él aquí lo va a mostrar, esa bondad maravillosa. Dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Qué hermosa consigna del salmista David, que podamos nosotros, dice, aguardar en Jehová. Ahora esforzarnos y que el corazón se aliente, no que se deprima, no que se apachurre, no que disminuya, sino, dice, aliéntese tu corazón. Pero solo Dios puede alentarlo. Yo no me puedo alentar a mí mismo, ¿no? Sino el aliento, el ánimo, la positivez, Dios la pondrá en mi corazón y en tu corazón. Qué importante declaración nos da el salmista. Y leamos el otro texto para cerrar nuestro servicio. Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está. Amén. Amén. Hermanos, el salmista en sus momentos difíciles llegó a preguntar, Señor, ¿qué esperaré? Pero ¿cuál era la parte de la solución? Mi esperanza está en ti. Siempre que pongamos nosotros la esperanza en Dios, Dios derramará su poder maravilloso a su hora y a su tiempo. Mis hermanos, sigamos esperando lo que le pedimos al Señor, cada uno en nuestras diferentes necesidades. No todos tenemos las mismas necesidades aquí, tenemos diferentes. Pero hay que seguir ¿qué? Esperando, confiando que Dios dice, su bondad se manifestará y vendrá lo mejor de Él para tu vida y para mi vida a su hora y a su tiempo. Dios nos ayude en esta espera y que finalmente recibamos su bendición y su promesa. En mi deseo de oración. Amén. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Salvador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse, al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le alabo, con toda el alma, a este amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú,
hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú. No lo hay. Eterno Dios que moras en el cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, glorificamos tu santo nombre en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Agradecemos, Señor, tu palabra, agradecemos tus promesas de ayuda, de fortaleza, y así pedimos, Señor, tu Espíritu Santo, que es nuestra máxima necesidad en nuestra vida diaria en este mundo. Señor, bendigas tu palabra, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que dé frutos. Señor, todos cruzamos diferentes circunstancias, situaciones, que esperemos en tu divina voluntad y esperar lo mejor de ti, Señor, como tú lo has prometido. Porque nunca darás lo peor, porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Señor, pedimos muy especialmente, Señor, por aquí la querida hermana Esther, Señor, fortalécele. Sé también con la situación de nuestro hermano Carlos, Señor, dale fortaleza espiritual para que pueda testificar en esa área donde se encuentra con otros presos, Señor. Dale tu Espíritu Santo para que sea una bendición, Señor, donde él se encuentra, que pueda brillar como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, Señor,
en esos lugares donde se encuentran esas personas y que también requieren, Señor, palabras de aliento y de ánimo. Dale palabras a Él para que aliente a los que están cruzando, al igual que Él, esos momentos de encarcelamiento, Señor. Señor, fortalece la fe de hermana Esther cada día también y ayuda, Señor, también sus familiares, sus hijos, Daniel, Daniela y demás familiares, Señor, ante esta situación. Pero que sabemos, Señor, que por alguna razón Tú lo has permitido y Tú darás lo mejor de todo esto al final, Señor. Pedimos también por nuestras situaciones que enfrentamos, Señor, que sigamos esperando en Tu divina voluntad, especialmente los enfermos, Señor, que esperan la salud. También por la hermana Lidia, también que espera su mudanza, Señor, que sigue esperando. Hermana Hilda también, Señor, ayúdales y a cada uno de nosotros también en cada situación, que nuestra espera sea firme, Señor, sea una espera confiada y segura en nuestra vida diaria, Señor. Que sigamos esperando Tu venida y preparándonos también para Tu venida, Señor, y ser transformados también para alcanzar la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Señor, dirige nuestras vidas cada día porque solo no podemos, nos estrellamos fácilmente, Señor. Oramos también especialmente por los que han dejado el camino, Señor, especialmente aquí en Dallas, con hermano Jerónimo, su familia, que puedan volver antes de que sea demasiado tarde, Señor. Pedimos también por Tu iglesia en la ancha faz de la tierra, Señor. Guarda Tu pueblo, Señor. Perdona también Tu ministerio, perdona a Tu pueblo su pecado y ayúdanos a poder marchar unidos, Señor. Danos el amor unos a otros, esa unidad que tanta falta nos hace, Señor, cada día, que podamos luchar cada uno en busca de ese amor y de esa unidad que Tú demandas de nosotros, Señor. Dejamos nuestras cargas, nuestras cuitas, nuestros dolores, Señor, en Ti, que eres un Dios de amor y de misericordia, Señor, que siempre enviarás lo mejor de Ti para Tus hijos que somos nosotros, Señor. Bendigas lo que resta de la programación aquí en el mundo entero. Síguenos acompañando, Señor, y dirígenos y danos la fortaleza que nos hace falta en nuestro diario vivir, Señor. Danos también la fidelidad a Tus principios, Señor, que podamos serte fieles, amarte sobre todas las cosas, Señor, y todo lo dejamos en Tus manos de amor conforme a Tu santa voluntad. En Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todos, Señor. Amén. Vamos a concluir, mis hermanos, nuestro segundo servicio con el himno de despedida que siempre entonamos, 279. Despídenos con Tu bendición, 279. Tendremos la bendición de la santa palabra de Dios. Permanecen de pie, inclinan sus rostros. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, resplandezca Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.